otra parte no la grabé, la tarea era este cuadrito, ¿cierto? La tarea era este cuadrito. Buscar 2 razones o 3 razones por las cuales Jesús murió por nosotros. Sí, voy a explicar ese cuadrito y vamos a mirar, comparar los versículos que trajimos ahí. Dice, la primera razón para llevar el castigo a nuestros pecados hasta las últimas consecuencias. Dice la palabra de Dios. ¿Qué versículo encontraron ustedes aquí para esta primera razón? Van a regálenme un nombre. La hermanita Karen. Listo, profe. Aquí tengo 3. Tengo a Mateo 26:39. Mateo 6. 26:39 a Juan 19:30 y 1 Corintios 15 del 3 al 4. Regálame Mateo 26:39, por favor. Ya lo busco en la Biblia. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí nos muestra que ¿qué? Pues la primera razón, como la dice aquí en la diapositiva, que hasta las últimas consecuencias, ¿cómo así? Que aunque él tenía miedo de enfrentarse a la muerte, se puede decir, él le pidió en pocas palabras y fortaleza al Señor, que se hiciera la voluntad, él no quería, pero que se hiciera la voluntad del Padre, que esa fue la voluntad del Padre. Sí, señora. Muy bien. Regálame la siguiente cita. Juan 19:30. Juan 19:30. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Dice ahí, llevó el castigo por nuestros pecados hasta las últimas consecuencias. Nosotros sabemos que hasta las últimas consecuencias se refiere a que él pagó 3 veces la muerte. Así como nosotros morimos 3 veces, Jesús también murió 3 veces por nosotros. Que fue muerte espiritual, muerte física y muerte perpetua. Hasta ahora, Karen nos ha mostrado la muerte física. ¿Sí? Ahora nos va a mostrar versículos que nos hable de la muerte espiritual de Jesús y la muerte perpetua de Jesús. Porque ahí dice que hasta las últimas consecuencias. Entonces, Jesús, para podernos salvar, él tenía que, por eso explicamos con un cuadro anterior, ¿cierto? Que Jesús nos dio 3 vidas. Los voy a dejar por acá. Miren el cuadrito que la hermana Ruth explicó. La vida espiritual, la vida eterna, la vida en abundancia. Estas fueron las 3 vidas que Jesús nos dejó
¿sí? O sea, este fue las tres vidas como la bendición que el Señor Jesús nos deja a nosotros, porque nosotros veníamos en esta condición, estábamos en muerte espiritual para con Dios, en muerte física, y estábamos para morir eternamente. De hecho, pues nosotros solamente, ¿qué necesitamos para estar perdidos? ¿Qué necesitamos para estar condenados? Nada, nosotros ya solo con nacer ya estamos para condenación, porque estábamos separados de Dios, ¿sí? Espiritualmente, muerte física, y esta es la muerte que Jesús tuvo que pagar por nosotros, ¿sí? Entonces, sí tenemos esa explicación, hermanita Karen. Profe, si me hubiesen dicho que eran de las tres, yo hubiese sacado las tres, pero yo nomás saqué. Listo. Ya, y yo creo que Ok. todos mis compañeros pienso que también han hecho lo mismo, igual. Ok, En esta listo. partecita no hubo aclaración. Ok, muy bien. ¿Hacemos la aclaración? O de pronto, pastora, si alguno de los hermanos tiene algún otro versículo para que aporte. Sí, señora. Importante. Yo tengo uno, Sí, señora, cuéntame. Primera de Corintios 15, 21, 22. ¿Qué dice? Ya le leo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Eso también nos sirve. Esa es la vida que nos deja el Señor Jesús en cuanto a la vida espiritual, ¿no? Que nos deja, porque todos somos vivificados. Dice que ya pertenecemos a ese Dios vivo. Somos de un Dios vivo, no de muertos, sino de un Dios vivo. Entonces, ¿qué cita es? Esa nos sirve. Primera de Corintios 15 del 21 y 22. Ok, Primera de Corintios 15, del 1 al 22. 21 y 22. Y Primera de Corintios 15:3, esa la dijo la hermanita Karen, ¿no? Sí, hermanita, sí la dije, pero no la compartí. Y entonces, ¿cómo fue? Y solamente la mencioné porque tenía tres y te había dicho dos razones. Listo, entonces voy a explicar esta parte de la primera razón para que ustedes tengan un cuadro más completo, lo tengan más listo. Sus citas ténganlas ahí, resérvelas y vamos a acomodar cada cita en cada lugar donde vayamos haciendo este cuadrito. Dice, dice que para llevar la muerte es separación, no es destrucción, como habíamos dicho, no apaga el pecado la muerte. La primera muerte que entró en Adán no fue la física. Nosotros sabemos que en Adán no entró la muerte física así instantánea, no entró, sino que entró la muerte espiritual, que consiste en estar separados y lejos de Dios. O sea, no es que Dios se haya separado del hombre, ¿o sí? No, Dios no se separó del hombre, sino que el hombre, por su desobediencia, se separa de Dios. O sea, por causa del pecado, ¿cierto? Por eso dice allá en Isaías 59:2, dice, porque el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Entonces, cuando las personas están separadas de Dios, hay algunos síntomas que nos muestran esta muerte espiritual. Entonces, uno puede detectar en las personas, una de ellas es la soledad, ¿cierto? ¿Cuántos se han sentido solos? ¿Cierto? Las personas se sienten solas.
pueden estar acompañadas con una gran multitud, pero la gente se siente sola. Y ese es un síntoma de una persona que está separada de Dios. El segundo síntoma que siente la persona es cuando hay angustia en su corazón. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido miedo a morirnos? ¿Tiene miedo a la muerte? ¿Quién le tiene miedo a la muerte? Cuando uno está alejado de Dios, siente miedo a la muerte. Si sentimos miedo a la muerte es porque todavía no estamos salvos, no somos salvos. Entonces se siente atemorizado, se siente atormentado, se siente afligido, se siente desechado, se siente angustiado, como dice allá en Isaías. Estos síntomas reflejan las personas cuando están lejos de Dios y esa por su condición de pecado, eso es lo que las personas muestran. Por eso Jesús, cuando él fue muerto espiritualmente, dice que él llevó el cargo del pecado por todos nosotros. Él se siente angustiado, afligido, solo, desechado. ¿Por qué? Porque el pecado estaba ahí sobre él y eso hacía la separación del hombre con Dios. ¿Eso dónde está? Eso está en Isaías 53 y en el Salmo 22 lo encontramos. Por eso Jesús dijo allá, para que cumpliera ese salmo, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Mas yo soy gusano y no hombre, o sea que Jesús se sentía como un vil gusano. Porque el pecado hace eso. Hace que uno se sienta como un vil gusano y no hombre. O sea que Jesús se sentía como un vil gusano, desechado, despreciado ¿de quién? De la presencia de Dios. La Biblia dice que Jesús estuvo separado. ¿Cuántos días? 4 días separados de Dios y 4 noches como el Cordero Pascual. Jesús no murió el viernes como muchos nos lo hacen creer, no. Jesús murió el miércoles. Según lo que nos muestra la Escritura, Jesús murió un miércoles. ¿Sí? Según nuestro calendario, estuvo separado de Dios 4 días y 4 noches. ¿Sí? La segunda muerte que entra en Adán fue la muerte física. ¿Sí? Entonces, al entrar la muerte física, Jesús tuvo que también morir físicamente, que estos fueron los versículos que nos trajo nuestra hermana Karen, Mateo 26, 39, Juan 19, 30, Primera de Corintios 15, 22. Nos afirman eso, que Jesús murió. ¿Sí? También como Adán. Adán, ¿cuántos años murió? ¿De cuántos años tenía Adán cuando dice la Biblia que tenía 930 años? ¿Sí? Y esta muerte física es también la separación ¿de qué? Del aliento de vida ¿con qué? Con el cuerpo. Entonces, la muerte física de Jesús fue después de que Dios cargó el pecado en él, que fue muerto en la cruz del Calvario. La Biblia dice que expiró. En todos los 4 evangelios, ustedes lo leen ahí, dice, y entregó el Espíritu. Y expiró, mostrándonos que él murió. Y la tercera muerte, que es perpetua, de Jesús es a partir de las 6 de la tarde, que dice que su alma y su espíritu fueron al Hades para ser atormentado 3 días y 3 noches, o sea, son 72 horas allá en el Hades. Entonces yo debo traer 3 versículos que me corroboren estos 3 temas.
Que Jesús llevó todas las consecuencias de nuestro pecado, porque ahí dice, llevó nuestros pecados hasta las últimas consecuencias. ¿Sí? No solamente en su cuerpo, sino también en su alma, también en su espíritu. Él padeció lo que nosotros merecíamos padecer para evitar la condenación, para que nosotros no fuéramos al infierno. Porque si Jesús no hubiera ido al Hades, ¿a quién hubiera tocado ir al Hades? A nosotros. Nos hubiera tocado pagar esa partecita. Pero le damos gracias a Jesús que Él llevó nuestros pecados hasta las últimas consecuencias, sufriendo en cuerpo, alma y espíritu. Amén. Ahora sí podemos entender por qué dice ahí hasta las últimas consecuencias. Porque el pecado consistía en eso, ¿sí? Que fuéramos muertos, separados de Dios por causa del pecado, y es que de hecho todo es por causa del pecado, condenados por causa del pecado. Y Karen me está mostrando la tarea. Muy bien. ¿Pudimos entender un poquito? Entonces la idea era traer muerte espiritual de Jesús, muerte física de Jesús y muerte perpetua de Jesús. ¿Sí? Listo. Segunda razón, para que tuviéramos esperanza de resurrección. Hermana Ru, regáleme un nombre. Pero antes quiero decirle a mi hermana Karen. Tranquila, tranquila. Hermanita Karen, me dice si entendiste bien la tarea. Ahora sí. Sí, profe, ya sé que me faltan 2. Listo. Para tener ese cuadrito al día. Sí, me faltan solamente 2. Sería la muerte espiritual, los versículos y de la perpetua. Ya. Ok, muy bien. Y para todos, ¿listo? Para todos. Vamos a mirar quién hizo la tarea bien, así como lo habíamos explicado en clase. ¿Quién de pronto la hizo bien? Que diga, sí, yo hice las 3 muertes de Jesús en este punto. Profe, en realidad tenemos que recordar que todos los hermanos hicieron lo mismo, porque en realidad no nos explicaron que eran las 3 muertes, ¿ya? Entonces, estamos como así como la hermana Karen, igualito. ¿Sí? No lo puedo creer. Mana Tania, ¿usted la hizo así? Sí, señora, y además yo hice menos, porque solamente busqué 2 versículos, nada más no la hice completa. Ok, muy bien. Pero ya le quedó clarito que son acá 3 cositas que debemos recargar. Siempre En la primera. Sí, señor. Bueno, sí, señora. Listo. Bueno, Gracias. muy bien. Listo, listo. Entonces, para la próxima clase vamos a revisar esos tres punticos. Son 2 versículos de cada cosa. Regálame entonces un nombre de mi hermanita Ruth. Hermanita Nedeni. Listo. Pero yo la voy a... La hermanita Neni se queda ahí un momentico ahí. Ok. Dice, segunda razón para que tuviéramos esperanza de resurrección. Entonces, aquí teníamos que poner 2 versículos, pero yo quiero preguntarle a la hermanita Neni si pudo entender esta parte. Primero. Bueno, yo creo que sí la entendí. Ok, listo. Listo. Regálame los versículos. Ok. Uno es Primera de Tesalonicenses 4:16, que dice así. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Muy bien. ¿Tienes otro versículo por ahí? Sí, Segunda de Corintios 4:14. Sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con él y nos llevará a su presencia juntamente con ustedes.
Muy bien, excelente, excelente. ¿Por qué? Porque dice, para que Jesús, la segunda razón, dice, para que tuviéramos esperanza de resurrección. Si Jesús Bueno, no hubiera muerto, ¿cómo Dios nos podría resucitar? Imposible. no, No, imposible. no podría. ¿Sí? Por eso, Solo a esta es través de otra, Jesús. esta es otra bendición que nos trae la muerte de Jesús. De que un día también nosotros, según los versículos que trajo nuestra hermana, un día nosotros podemos ser transformados. ¿Sí? Que esto mortal, este cuerpo mortal, esta carne, va a ¿qué? Se va a transformar en inmortalidad. Vamos a ser transformados. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. Dice también allá en 1 Corintios 15, 21, dice que esto corruptible se vestirá de incorrupción. Y dice, y esto carnal va a ser celestial. Esto que es deshonra a esta carne va a llegar a ser glorificado. O sea, nosotros también vamos a ser glorificados. Es allí donde dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque esa es una bendición que el Señor Jesús nos dejó. Que vamos a resucitar con esperanza de vida eterna. ¿Sí? ¿Quién me puede apoyar otros dos versículos de este punto? Ana Maruca. Profe, yo tengo otro más aquí. Primera de Tesalonicenses 4:14. ¿Qué dice Fue el, que, 4:14? fue el que leyó la hermanita ahorita. Sí, Ese fue el que acabó de leer la hermanita. sí, señora, sí, señora. Un versículo antes. Sí, fue un versículo antes porque Neni leyó el 16 y tú vas a leer el 14. Sí. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Así es, sí, señor. Pastora, tenemos también el uno de Lucas 24 desde el 5 al 7. Dice Sí. que las mujeres fueron al sepulcro, sí, al tercer día. Y dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ese nos sirve como testigo para probarte que Jesús resucitó. Esperanza de resurrección, sí. Sí, pero Yo tengo otro. Pero nosotros necesitamos es buscar uno que nos diga que nosotros, ¿no? Por medio de la resurrección de Jesús, tenemos la esperanza. Yo tengo uno ok. que Sí, señora, cuéntame. Juan 11, 25, 26. Juan capítulo 11, versículo del 25 al 26. Ok. Que dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ese está excelente. Hermoso. Hermoso ese versículo, sí. Profe, Muy yo bien. tengo uno más aquí, ¿lo puedo leer? Sí, señora. Ujú. Pero regálame Juan usted. Juan 11, Ok. 25, 26. Listo. Manita Nene. Ujú. Juan 5, 25 dice, de cierto les digo, la hora viene y ya llegó, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que le oigan vivirán. Sí. Me repite, por favor, ¿me lo puedes decir otra vez la cita de ese versículo? Juan 5, 25. Muy bien. Pastora, yo tengo uno. Sí, señora, cuéntame. Efesios 2, del 5 al 6. ¿Qué dice Efesios? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Sí, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. sí, señora, sí, señora. Muy bien. ¿Ese es Efesios qué? Efesios 2 del 5 al 6. Muy Profe, bien. yo tengo uno. Sí, cuéntame. ¿Cierto? Es, Esos versículos, Dios santo, gloria a Dios por su palabra. es primera de Pedro 3:18. ¿Qué dice Dice, primera de Pedro? porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aquí nos está hablando de la muerte de Jesús, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Y es otro versículo que nos sirve que Jesús resucitó. Sí, pero acá estamos buscando es esperanza de resurrección nosotros. Exacto. Ujú. ¿Listo? Tenemos para este punto 1, 2, 3, 4 y 5 versículos que nos muestran que tenemos una esperanza de resurrección, que Jesús por medio de su muerte nos dejó esa esperanza de que un día Profe, vamos a resucitar. no sé si sirve este otro. Sí, señora. Es Cuéntame. primera de Tesalonicenses 5:10. Ya, déjame. Se me perdió, profe. Primera de 5:10. No, segunda, perdón. Dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual animamos unos a otros, edificados unos a otros, así como lo hacéis. Os rogábamos, hermanos, que os reconozcáis. Sí. Dice, porque quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Pues no me dice mucho. No me sirve mucho. ¿Listo? Sí, señora. Vamos a seguir con la tercera razón, que el tiempo se nos fue. Ya se nos fue, de hecho. Ya se nos fue, sí. Pero ¿cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se sienten con este trabajo que estamos haciendo acá? Profe, súper. Vale Muy la bien, pena. porque es otra manera de aprender. Claro, esto es otra manera. Esto se llama aprendizaje por descubrimiento. Ustedes mismos descubren la palabra de Dios. Y de paso también me imagino que es un examen, ¿no, profe? Ve, yo no lo había pensado así. No me dé ideas, por favor. Muchachos, Listo. yo no he dicho nada, ¿oyeron? No, pero van muy bien, los felicito. Todos, me gusta porque todos estamos interactuando, todos estamos trabajando con nuestras Biblias y eso es importante. Tercera razón para tener un testamento. Aquí voy a explicar algo. Aquí vamos a explicar algo. Dice que para tener un testamento, por eso era necesario que fuera hombre mortal. Por eso es que el Nuevo Testamento para nosotros es de mucho valor. Toda la Biblia es importante, ¿no? No estamos desvirtuando el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento también en él podemos conocer a Jesús, ¿cierto? De hecho, es cuando más en el Antiguo Testamento conocemos más a Jesús. Más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Por eso no podemos desechar el Antiguo Testamento.
Entonces, cuando nosotros tenemos ese testamento, cuando Jesús muere, ese testamento entra en vigencia. Vamos a leer desde que leemos nosotros, desde el libro de Mateo a Apocalipsis, todo ese Nuevo Testamento, ese es el nuevo pacto que Dios nos habla ya en Jeremías 31 al 33. Por favor, que alguien me busque Jeremías 31 al 33 y otra personita que me ayude a buscar Hebreos 9, 16, 17 para explicar esta parte. Estos dos versículos son muy dicientes, ellos mismos hablan por sí solos. Jeremías 31, 33 lo tengo, pastora. Sí, señora, hágame el favor. Dice así, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Gloria a Dios. Se está refiriendo al nuevo pacto, a ese Nuevo Testamento que nosotros tenemos, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, Hechos de los Apóstoles, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, en fin, todo ese Nuevo Testamento es ese que nos dice acá, Jeremías 31, del 31 al 33. Profe, yo acá tengo ya Hebreos 9. Pastora, Jeremías, ¿qué? Jeremías 31 al 33. ¿Listo? Hermanita Hebreos, Karen. ¿qué, hermanita? 9, 16 y Sí 17. lo tengo, profe, ya lo tengo acá. Hermanita Karen, Gracias. usted. Dice, Ok. Gracias. Gracias, hermanita. Hebreos 9, 16. porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Muy bien, entonces por eso es que Jesús tenía que morir para que entrara en vigencia el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos a Jesús hombre. Porque cualquiera que no confesare que Jesús vino en carne, sangre, no es de Dios. Por eso dice allá en 1 de Juan 1:4. Es decir, que si las personas no pueden creer que Jesús fue un hombre, ya no son de Dios, según lo que dice 1 de Juan 1:4. Vamos a leer 1 de Juan 1:4. Que ese también nos puede servir como testigo para demostrar que Jesús también fue un hombre. Dice así 1 de Juan 1:4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo Profe, qué espíritu. pena que le interrumpa. Sí, señora. Primera de Juan. 1 de Juan, capítulo 4. 1. Ah, 4. capítulo 4. Ah, ok, entendí. Karen es 4. Primera de Juan Entendí. 4. Listo, qué Ahora pena. sí. Listo. Voy en el versículo 2. Dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces ahí vemos que si nosotros creemos que Jesús vino en carne, ¿somos de quién? Somos de Dios. Amén. Porque el que no cree que Jesús
sea un hombre, ya está perdido. Porque Claro. ese pensamiento no va conforme a la palabra de Dios. Ese pensamiento es pensamiento de hombre. Por eso es que nosotros creemos que Jesús, por eso conforme a las escrituras, que fue un hombre semejante en todos nosotros, pero sin pecado. ¿Listo? Bueno, esta es la tercera razón. ¿Qué tienen ustedes de versículos para esta tercera razón? No, yo nada más tenía esa. Nada más tenía uno solo. Ok, porque no la habían podido entender, yo creo. ¿Sí? Igual yo, profe, yo tenía otras. Sí, ¿cuáles tenían para este testamento? Para tener testamento. Mateo 26, 28 ¿Sí? dice, ¿Qué dice? porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Sí, señor. ¿Mateo qué? Mateo 26, 28. Muy bien, sí, señora. Ese nos sirve porque nos está hablando de ese nuevo pacto que es el Nuevo Testamento. ¿Quién más tiene citas? Yo tengo una, Sí, señora. espera que la estoy buscando. Lucas 22, 20. Excelente esa cita, sí, señor. Yo la tengo también acá. Lucas 22, 20. Ya se la leo. Ya Bueno, la leo que no la encuentro. Lucas. Lucas 22. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. muy bien. Esa es la copa que representa el nuevo pacto. O sea, ya no es con corderitos. Ya no es como lo hacían en el antiguo pacto, que era con un corderito y que el sumo sacerdote iba año tras año llevando la sangre, poniéndola ya en ese lugar santísimo, presentándose delante de Dios, allá donde estaba el arca de Dios. Ya no es así. Ya vino Jesús una vez y para siempre. Y dice que por medio de su muerte, nosotros podemos tener este nuevo pacto. Amén. Por eso Él se entregó, por eso Él dio su vida, para que Él fuera ese corderito que estaba ya escrito en el Antiguo Testamento. Ahora Él se ofrece, se entrega, se presenta delante de Dios. Por eso dice, voy a ir a mi Padre y a vuestro Padre. Y se presenta ya como ese corderito sin mancha. Por eso ahí dice, está determinado. Lucas 22, 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa y dice, esta es la copa, es el nuevo pacto y esa copa representa la sangre de Jesús. Por eso cuando nosotros tomamos la copa en la Santa Cena, se debe de hacer con reverencia delante de Dios. Se debe de hacer con mucho respeto y una evaluación a sí mismo. ¿Cómo estoy delante de Dios? Yo no puedo tomar la Santa Cena en pecado. Yo debo de estar en paz con todos los hombres. De hecho, si yo tomo la Santa Cena, ya me estoy diciendo que estoy preparada para ir con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, esta copa que representa la sangre de Jesús, dice que por vosotros se derrama. Entonces, esa fue
ese fue el testamento que nos dejó todo el Nuevo Testamento. Es eso, representaba ahí los 4 evangelios, Hechos, hasta Apocalipsis está ese Nuevo Testamento. Por eso es que se va a venir a juzgar conforme a las obras, se va a venir a hacer. Él viene a ser conforme a lo que está en ese nuevo pacto. No se puede salir. Tiene que hacerlo conforme a ese evangelio. Por eso los apóstoles enseñaban y que seremos juzgados conforme al evangelio. Entonces, todo lo que está ahí conforme a la palabra de Dios, que es ese Nuevo Testamento. ¿Quién más tiene más versículos? Porque se nos fue el tiempo. ¿No hay más versículos? Bueno. Entonces, sigamos. 4ª razón, para destruir al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, dice, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, ¿esto es a quién? Al enemigo. Entonces, ¿quién tiene versículos que me corroboren Profe, yo tengo uno. ¿Sí? ¿Cuál sería? Hebreos 2:14. Listo. Tengo 2 de Timoteo 1:10. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1:10? Ya lo busco. 2 de Timoteo 1:10. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Sí, Jesús era un hombre para que a través de su muerte destruyera al que tenía el imperio de la muerte, ¿cierto? Esto es al enemigo. O sea que este versículo me dice que ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó ¿qué? Quitó la muerte, porque la muerte no existía cuando vivía Adán, no existía, Dios no la hizo. Cuando Adán peca, entra la muerte, ¿cierto? Entonces, esa dice que el imperio de la muerte, ¿quién lo tenía? El enemigo. Y ahora estamos Jesús, sujetos bajo el yugo de esclavitud. exactamente. Entonces, ahora Jesús, este versículo nos sirve, sí, señor. Primera Profe, de... yo tengo otra. Yo tengo Sí, otra señora. acá. Sí, Isaías señora. 25:8 ¿Qué dice Isaías? dice, destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho. Isaías, ¿qué, perdón? Isaías 25:8. 25:8. Esto nos está mostrando prácticamente un testigo de Apocalipsis cuando dice allá que el Señor enjuagará toda lágrima, ¿no? De todos los rostros. A eso también dice Apocalipsis, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho, destruirá la muerte para siempre. Pero no nos sirve porque está hablando acá de Apocalipsis, de ese Apocalipsis 21, 22. Destruirá la muerte para siempre, enjugará Jehová el Señor toda lágrima. Como dice que destruirá la muerte. Quitará la afrenta. Sí, pero la muerte va a ser destruida en el día del juicio final también. Pero no nos está hablando de que Jesús sea el que la destruya. O sea, debemos ver. ¿Listo? Colosenses 1:13. ¿Qué dice Colosenses 1:13? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ese sí. Colosenses 1:13. ¿Cuál nos ha librado la potestad? Sí, Señor, de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, los cielos, la tierra, invisibles e invisibles, sean tronos, sean dominios. Sí. Colosenses 1:13.
Vengan para acá. ¿Este qué hace? De la cuarta razón, para que tuviéramos, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, que esto es el enemigo. Entonces Jesús era un hombre, ¿para qué? Para que a través de su muerte destruyera al que tenía el imperio de la muerte, esto es al enemigo. También en la figura del lobo, porque recordemos que allá también nos muestra que hubo un enfrentamiento allá en Juan. Dice que muere el lobo y muere también el pastor, para que queden libres las ovejas. Por eso es que Jesús tiene este título de buen pastor, porque no hizo, dice, porque nos hizo verdaderamente libres. Cuando hablamos de verdaderamente libres, nos quiere decir que nos libra de la potestad del enemigo. Porque Él era el que gobernaba antes nuestras almas. Él era el que gobernaba antes que viniera Jesús. No solamente éramos esclavos del pecado, sino también éramos esclavos del enemigo. Entonces Jesús viene a destruir ese imperio, a destruir eso de la muerte, a destruir al enemigo. Ya no somos sujetos ni esclavos ni de la muerte, ni tampoco somos esclavos del enemigo. Entonces somos verdaderamente libres. Y hasta aquí dejamos la clase de hoy. Espero que con la ayuda de Dios terminemos el jueves. Sigamos estudiando, sigamos escudriñando las escrituras. Para la próxima clase vamos a mirar la cuarta razón, la quinta razón, y estudiaremos también, seguiremos estudiando un poquito más a Jesús hombre. ¿Sí les parece? Amén. Amén. Sí. Entonces ya entramos con nuestra hermana Neni y nuestra hermana Blanquita. ¿Dónde está mi hermana Blanquita? ¿Se fue? Pidió disculpas porque se le apagó el computador, el portátil, y dijo que no entendía por qué si lo tenía con la batería al 100%. Ofreció disculpas en el chat. Ah, ok. Listo. Bueno. Entonces yo le voy a pedir favor a mi hermana Maruja que por favor ore para terminar. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias por su trabajo y por su participación. Vamos a seguir adelante estudiando Sí, señora. más acerca de este tema.